Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con mucho agrado y placer, apreciado hermano, querido amigo, te damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos avanzando en un tema tan importante como es el hecho de estudiar la profecía para poder comprenderla, y ese es el fundamento de lo que estamos viendo en esta primera semana de nuestra guía de estudio, cuyo título general para esta semana es Algunos principios de interpretación profética. En Jeremías 9:24, allí se nos dice: sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Así nos dice Jeremías 9:24. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la palabra. Es el tema que estaremos abordando en este día, y aprovechamos el momento también para desear que todo este pueblo dominicano tenga el alto honor y el privilegio de conocer ciertamente al Señor, de implorar su presencia para que podamos, como dice el texto que acabamos de citar, complacer al Señor, porque de eso se agrada a Él, que podamos entenderle a través del estudio de su palabra. Es un honor, un privilegio saludar en esta hora también al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros comentando estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo para usted. Gracias, estimado amigo y hermano, bendiciones. Muchas gracias. Recibo ese saludo afectuoso y lo devuelvo en el nombre del Señor. Amén, amén. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal. Reciban saludos muy especiales de parte de estos servidores. Les invitamos para que podamos hablar con Dios en este momento. Padre querido, gracias, Señor, una vez más, gracias por tantas bondades que has hecho en nuestro favor. Nos mantienes vivos, por supuesto, en el ejercicio práctico de nuestro cristianismo, nuestra relación contigo. Gracias por eso, porque solamente lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo. Santifícanos cada día, y que hoy en el estudio de tu palabra tú puedas hablar a través de estos siervos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, el estudio de la palabra. Aprovechamos el momento para recordar algunos de los principios que utilizaba Miller para interpretar la Biblia, la palabra de Dios y aún las profecías bíblicas. La escritura debe ser su propia expositora, ya que ella es su propia norma. Si dependo de un maestro para que la exponga y él adivina su significado, o sea, que sea así debido a su propia creencia o para ser considerado sabio, entonces su suposición, deseo, creencia o sabiduría es mi norma y no la Biblia. Y es importante recordar otro de los principios de interpretación de las profecías bíblicas y de la Biblia en sentido general. Dios ha revelado los acontecimientos venideros por medio de visiones, figuras y parábolas, y de esta manera los mismos acontecimientos a menudo se revelan una y otra vez por medio de diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si queremos entenderlas, debemos combinarlas todas en una, y para ello es importante leer cuidadosamente la palabra de Dios, y de eso se trata, pastor. En este día estaremos estudiando, haciendo el estudio de la palabra,
Y en muchas ocasiones, pues algunas personas piensan que cuando hacemos un fuerte énfasis en el nombre que llevamos, ¿cuál es el nombre que nosotros llevamos como institución, como iglesia? Adventistas del séptimo día. ¿Por qué adventista? Porque esperamos el segundo advenimiento de Cristo y guardamos el sábado como el cuarto mandamiento eterno y vigente de la ley de Dios. Perfecto. Entonces, no vaya a sentir que nosotros decimos esto con cierto grado de superioridad de otras personas. El nombre es muy claro y predica simple y llanamente cuando usted escucha el nombre Adventistas del séptimo día, y como bien está señalando el pastor Veras, adventistas porque esperamos el advenimiento, el segundo advenimiento de Jesús a esta tierra del séptimo día, porque creemos de todo corazón, conforme a un estudio consciente de la Biblia, que guardamos el día sábado como día de descanso, y precisamente ese nombre y lo que nosotros conocemos se debe mucho a Guillermo o William Miller por su comprensión de la profecía bíblica, aunque dicha comprensión de pasajes clave como Daniel 8:14 no era perfecta, su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente en estos últimos días, y por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Cabe destacar, pastor, que todo el que espera a Cristo por segunda vez es un adventista. Eso es verdad. Todo el que espera a Cristo, todo el que espera el advenimiento de Cristo es un adventista. El detalle es tal vez el caso del séptimo día, y cuando nosotros profundizamos en la Biblia, nos damos cuenta de que el sábado no ha sido abolido como muchos piensan. El domingo no sustituye al sábado como día de reposo por varias razones. Note que cada vez que se habla del sábado, de manera específica en el mismo corazón del Edén, cuando dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, capítulo 2, versículos 1 al 3, y todos sus ornamentos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Notemos eso en la misma creación. Luego en Éxodo 20, no es que se dio a Adán y a Eva y luego se perdió la observancia del sábado. Era que había un conocimiento de los mandamientos de Dios, pero la ley no estaba escrita aún, sino hasta el Sinaí, cuando Moisés escribe el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y posiblemente, según se cree, el libro de Job también. De manera que la ley existía y Abraham la guardó. Génesis 26:5, guardó los preceptos, mandamientos y leyes, y otras citas más. Y aparecen otros detalles en lo que tiene que ver en el relato después de la creación, en el Génesis, en la era patriarcal hasta los días de Noé. Todo eso tiene que ver con una obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso es que adventistas del séptimo día que espera la segunda venida de Cristo y que guardan el cuarto mandamiento de la ley de Dios, debería ser todo cristiano que cree en Cristo y que lo espera por segunda vez, porque el sábado no ha sido abolido y no lo será. No hay una sola declaración en toda la Biblia donde Dios diga que está sustituyendo el sábado eterno, histórico, por un sábado cristiano después de la resurrección, porque no aparece esa declaración en ningún lugar. Más bien, es simplemente una tradición de hombres. Pastor, ¿a usted le gusta, no ha tenido rompecabezas? Sí, hace mucho que no tengo, pero me gusta en realidad. Eso como que ayuda un poquito a agilizar la mente, porque usted Eso es tiene correcto. que organizar las piezas. Así y mayormente es. cuando tiene muchas piezas, hay rompecabezas que tienen hasta 1000 piezas, 2000 piezas. Y entonces ahí viene lo que le llaman la creatividad y la imaginación y el desarrollo de la mente para poder armar y colocar las piezas en su debido conjunto. Le pregunto, ¿se podría comparar así la Biblia? La Biblia es una gran
un gran rompecabezas donde están todas las piezas ahí, y cuando se nos dice que debemos estudiar la palabra de Dios cuidadosamente, lo que uno tiene que hacer es agarrar todas esas piezas e irla colocando en el lugar adecuado para encontrar ciertamente cuál es el mensaje que Dios está dándonos a través de esas piezas bien organizadas, de esas piezas que van una detrás de otra. Y eso es así, o sea, la Biblia es un libro que usted tiene que organizar sus ideas, tiene que pedir la dirección divina y organizar esas ideas en torno al mensaje que se está exponiendo. En este caso estamos estudiando las profecías bíblicas y especialmente lo que tiene que ver con el mensaje del tiempo que estamos viviendo, que invita a la restauración del cuarto mandamiento, el día de reposo, que por muchos ha sido violado ese mandamiento y que algunos piensan ya que no hay que guardar ese mandamiento. Efectivamente, pastor, muchas veces nosotros vemos la Biblia y que de hecho pudiera pensarse en armar como si estamos armando un rompecabezas, porque no es que la Biblia es un rompecabezas, la Biblia es clara cuando el Espíritu Santo da el discernimiento para entenderla. El don del discernimiento está dado a todo aquel que busca el estudiar la Biblia para encontrar lo que tiene que ver una relación fructífera con Dios. Y usted presenta, pastor, lo que significa el rompecabezas. Me hace la pregunta donde algunas veces es difícil armarlo, ¿no? Pero nos desarrolla mentalmente, nos ayuda a pensar. Lo mismo hace el estudio de la Biblia, nos desarrolla en el ámbito no solo espiritual, sino también en el ámbito social, cognitivo. Y yo quisiera confesarle que parte de la educación formal, la gran parte de mi educación formal, y por supuesto, y lo que tiene que ver con mucha de la cultura general que este servidor tiene, se lo debo a la palabra de Dios. Porque de niño comencé a estudiarla. Tenía 7 años cuando comencé a leer la Biblia por primera vez, y yo quisiera que sepan que mi deleite ha sido estudiar la palabra de Dios cada día, pero es una fuente tan inagotable, pastor y estimados amigos, que cada vez que la estudio encuentro algo nuevo, y cuando creo que puedo saber algo, me doy cuenta que no lo sé. La interpretación que el Espíritu Santo nos da, o la luz que el Espíritu Santo nos da al momento de estudiar la Biblia, nos lleva a una interpretación y un encuentro con Dios. Por eso es que la Biblia realmente tiene una parte que nosotros podemos verla como un rompecabezas armando sus piezas. ¿A qué me refiero? Isaías capítulo 28, por ejemplo, habla de un poquito allá, otro poquito acá. Es cierto que esto se refiere a la tradición oral, pero nos da, sí, una pauta para escoger textos, para interpretar la Biblia, porque no podemos tomar la Biblia en un sentido, en un texto, sin saber realmente a lo que nos trae ese contenido. O sea, no toda la Biblia se puede interpretar de manera literal. Hay varios pasajes de la Biblia que quisiéramos emplear en el día de hoy para motivar al estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de las profecías bíblicas. Y el pastor pues ha estado hablando sobre esas profecías que hablan acerca del fin, y la misma palabra de Dios, la Biblia, en su contenido inspirado por el Espíritu Santo, tienen motivaciones muy, pero muy especiales que nosotros hacemos bien en recordar. Por ejemplo, pastor, cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 15 al 17, allí Pablo da algunas recomendaciones especiales a Timoteo, y sin embargo también hacemos bien nosotros en recordarla. 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje es maravilloso, siendo que la Biblia es de inspiración divina,
que las profecías se pueden entender, la recomendación que Pablo en aquel entonces le estaba diciendo a Timoteo es que se empeñara en esto, y notamos que Timoteo tuvo personas muy capacitadas y motivadores que le enseñaron las Escrituras desde su niñez para que pudiese ser guiado divinamente a través del Espíritu Santo. Hay que empeñarse, pedir la dirección divina, porque estudiar las Escrituras, que es inspirada por Dios, nos enseñan las profecías bíblicas, nos redarguyen, nos corrigen y sirven para instruirnos en la justicia, y es así como Pablo lo presenta a Timoteo. De ahí la motivación que debemos de tener para estudiarla. Es muy importante ver que Pablo está hablando de la educación que Timoteo recibió en la instrucción de la palabra de Dios. Timoteo fue un joven instruido, y por eso fue de gran valía, de gran valor para el cristianismo y para Pablo. Nosotros podemos ver que él, con el conocimiento básico que tuvo del estudio de la palabra de Dios, se convirtió en un gran ministro, y pudiera decirse que en uno de los mejores pastores de la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento. Asimismo, Cristo, camino a Emaús, el mismo día de la resurrección, se encontró con 2 de sus discípulos. Y es bueno que nosotros sepamos que ellos estaban perdidos totalmente porque no pensaban en el texto bíblico. Si ellos hubiesen analizado, el Espíritu Santo les hubiese aclarado lo que Jesús les había dicho que pasaría, que moriría, que resucitaría al tercer día, y ellos hubiesen dado cuenta cuando resucitó que el cumplimiento de la Biblia estaba realmente realizándose. Sin embargo, ellos lo que pensaron que el Mesías en el cual ellos habían creído era falso, porque murió y que él dijo que resucitaría el tercer día, y aparentemente no había resucitado. Y es donde Jesús comienza a aclararle con las Escrituras. Él pudo haber hecho un milagro, pastor. Jesús pudo haberle hecho un milagro, y con ese milagro le hubiese dicho: miren que soy yo. Sin embargo, a lo que recurrió fue al estudio sistemático de la Biblia, desde el Pentateuco. Y como presentaba, él comenzó a tomar desde el Pentateuco cada texto, los salmos, los profetas, todo lo que de él decían, armando las piezas para dar con el cumplimiento de un texto importantísimo de la Biblia. En ambos casos que hemos citado, pues notamos que hay un interés básico de los orientadores. En este caso, en el caso de Pablo, cuando está recomendando a Timoteo para que estudiara a fondo las Escrituras, y en este caso del mismo Señor Jesucristo, pues está diciendo que lo que dicen los profetas y la ley de Moisés tiene su cumplimiento a través de la profecía bíblica. Y esto es tan claro, pastor, que cuando nosotros, por ejemplo, citamos a Mateo 5:18, estamos citando Mateo 5:18, dice: porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Somos responsables de estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, ver el significado del texto y transmitir este conocimiento conforme a lo que enseñan las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y no nos convirtamos en personas que andan motivando a un grupo religioso diciendo que tal cosa no es así. No permita que la interpretación humana se interponga entre la interpretación divina, que es lo que quiere enseñar la palabra de Dios. De manera que una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abandonar cualquier situación. Algunos incluso, dice la guía de estudio aquí, en un párrafo que estamos citando, el segundo párrafo de la primera pregunta que se hace, algunos recurren a la sencilla guía de estudio que parece al principio de la palabra de Dios de la Biblia, que ciertos grupos cristianos dejan
en las habitaciones de los hoteles y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. No, por eso nosotros citábamos el rompecabezas, donde usted puede encontrar diferentes piezas que usted va organizando para ver de manera correcta qué es lo que dice el texto bíblico, añadiendo a eso elementos culturales, las viviendas cómo eran, qué tipo de cultura, todo eso para que podamos tener una interpretación correcta en torno a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y esto es realmente muy lastimero en el momento de estudiar un texto bíblico, hacer eso, tomar lo que realmente o abordar la Biblia de una forma que no es correcta, como compararla con refranes, proverbios, utilizar lo que es una comparación de alguna porción de la profecía para compararlo con el día de hoy, es una violación a la exégesis bíblica. Pastor, ¿será acaso que hay que tener mucho cuidado en la aplicación del estudio de la palabra de Dios, así como nosotros tenemos el cuidado de organizar un rompecabezas? Definitivamente, porque al estudiar la Biblia nosotros debemos utilizar los métodos adecuados y correctos. Y ya vimos que la forma para hacerlo es determinar qué tipo de escrito es. Y eso nos va a dar una pauta inmediatamente para abordar el texto que estamos estudiando, que de hecho, interpretación bíblica en sentido general tiene sus pautas, ya sea profético o no. Así, pastor, que es importante no limitarse, no tomar solamente textos para nosotros de ahí sacar una doctrina, una enseñanza, y cuando encontremos parte de la Biblia o porción de la Biblia que aparentemente se acomoda a nuestras palabras, debemos de pensar que la Biblia no tiene que acomodarse a nuestras palabras. Nosotros debemos estar completamente sujetos a la interpretación bíblica. Una parte importante de esto es lo que ocurrió con una historia de un joven que estaba leyendo la Biblia y la abrió en el Evangelio de Mateo, donde dice que Judas fue y se ahorcó. Y él dice, pero ¿y esto? Y entonces después vuelve, la cierra y la abre, donde dice, ve tú y haz lo mismo. Y él dice, esto está raro. Cierra la Biblia y vuelve y la abre y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque esto nos puede llevar, la Biblia no se lee de esa manera, tomándola así. Si usted llega, por ejemplo, a una parte donde dice que Amnón violó a Tamar, solo un ejemplo, Amnón violó a Tamar, o llega donde Abraham se casó con Sara y que eran hermanos, iba a decir, pero eso está mal, eso está mal. Como el hijo menor mío que un día leyendo la Biblia me dijo, papi, pero Jacob tuvo 2 mujeres, cuando yo sea grande yo voy a tener 2. Pero yo tuve que ponerme a explicarle que la Biblia fue escrita en otro contexto, en otra cultura, que las personas vivían en ese entonces de acuerdo a esa cultura, que sin embargo el propósito de Dios no fue que el hombre tuviese 2 mujeres, sino que el ser humano siempre ha sido afectado con la cultura circundante, porque Dios le hizo una mujer a un hombre y un hombre a una mujer. Y en este caso, pastor, está bien que la Biblia lo dice, y hay declaraciones que tú dices, wow, lo que pasa es que la Biblia no se explica con un solo pasaje, un solo versículo. Por eso nosotros hemos hecho el énfasis de que usted tiene que mirar el elemento cultural, el texto, lo histórico, y entonces hacer comparación versículo con versículo, libros con libros, que era una de las formas que tenían los pioneros de hacer el estudio profundo, como el caso también de Guillermo Miller, y que hemos citado varios aspectos de lo que tiene que ver con la interpretación bíblica, porque si lo hacemos así como usted te está diciendo, y entonces abrimos la Biblia, déjame ver qué me dice el libro de Salmos, y entonces usted cree que el Señor le está mandando un mensaje. Puede ser que le ayude en un momento, claro, por casualidad, claro, pero no es la forma correcta de estudiar la palabra de Dios, sino organizarlo, repetimos una vez más,
organizar todos los elementos que usted tiene ahí de ese libro maravilloso para ir interpretando ya sea las profecías bíblicas o el tema en cuestión que está estudiando la palabra de Dios. Eso es así, y es muy, muy importante que nosotros sepamos también que un texto de la Biblia tiene sentido completo. Es algo que nos habla y que tiene naturalmente la idea de lo que nosotros estamos leyendo, una idea coordinada, estructurada, que tiene estructura, palabra y todo eso. De manera que sacar de contexto es fácil, es muy fácil en el momento de leer la Biblia. Un ejemplo práctico es Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué hace San Jerónimo o Jerónimo? Pues yo no le llamo San, ni siquiera a San Pablo. Eran hombres santos igual que nosotros, usados sí por el Espíritu de Dios. Pero Jerónimo en este caso, ¿qué hace Jerónimo? Él traduce no de el griego original que se tradujo, sino de la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina es una traducción católica, donde la traducción católica interpreta Día del Señor como Dies Dominicus, refiriéndose al domingo. Sin embargo, eso es sacar un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque quien está escribiendo es Juan. Estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Estaba descansando. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, encontrarás que tanto Jesús como los apóstoles nunca reposaron un domingo, sino el sábado. Número 1. Número 2. Quien está hablando es un judío. Un judío nunca cambiaría la santidad del sábado por la del domingo, porque ellos saben que eso es un mandamiento, es un principio, es uno de los 10 mandamientos. Número 3, el mandamiento del sábado no fue quitado, no fue abolido, no fue dejado de lado por la resurrección, por el domingo de la resurrección, por un sábado cristiano. Eso nunca aparece en el texto bíblico. Y número 4, Dios nunca llamó al domingo mi día de reposo. Sin embargo, al sábado los llamó en reiteradas ocasiones mi día de reposo. De manera que eso es sacar un texto fuera de contexto, y es muy fácil hacerlo, pero nosotros debemos apegarnos al texto bíblico con seriedad, y es lo que un intérprete de la Biblia debe tener en el momento de leerla. Amén. Interesante tema. Estamos en la parte final. Gracias, amigo, por acompañarnos. Debemos agradecer a Dios también por darnos el privilegio de estudiar juntos su santa palabra. Señor, muchísimas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque ha puesto a disposición de nosotros, los seres humanos, las Sagradas Escrituras. Ayúdanos mediante tu Santo Espíritu a hacer la interpretación correcta y que cada día podamos crecer en el gran objetivo que tenemos en esta tierra, es presentar estas verdades, presentar las buenas nuevas de salvación en las Sagradas Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.